perseguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. Por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me por temor, yo te nombro libertad. Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Hoy tenemos un programa especial y a raíz de eso que colocamos esta linda canción o hermosa canción de Isabel Aldunate, que fue muy popular durante la dictadura cívico-militar, digamos, nuestra, entre el periodo 73-89. Ahora nos acompaña el compañero Víctor a nombre de el Cabildo desde los Derechos Humanos de Quilpué. Compañero Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. La historia de América Latina tiene muchos periodos dolorosos, todos los cuales se encuentran relacionados con crueles represiones, genocidio y matanza contra pueblos y contra la clase obrera y campesina. Uno de esos periodos es aquel donde nuestro continente se vio asolado por dictaduras militares bajo la ideología de la doctrina de seguridad nacional. En esto, Paraguay hizo escuela de los escuadrones de la muerte. La brutal dictadura del general Alfredo Stroessner duró nada menos que 34 años y 34 años y medio, donde las nuevas generaciones solo conocieron el exterminio, la desaparición forzada de personas, la tortura, la prisión política y las ejecuciones sumarias. A la vez, el creciente empobrecimiento de los obreros indígenas y campesinos. La visión política de revolucionarios es una realidad, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo. La lucha por la instauración de una sociedad mucho más digna, humana y justa se enfrenta a diario con ese poder casi absoluto que no duda, entre otras cosas, en secuestrar a los trabajadores sociales, a los revolucionarios y combatientes del pueblo, para así imponer una condena ejemplar en contra de toda aquella persona que ose alzarse en contra de la injusticia y la opresión.
En Chile tenemos prisioneros políticos en la revuelta de 2019, decenas de comuneros mapuches, como por ejemplo Héctor Yepur y su hijo, ambos líderes comuneros, a los cuales no se les ha podido probar ningún delito de sangre. Además, en el caso de Héctor, es doblemente infame, ya que tiene el triste honor de ser el primer prisionero político de conciencia tras el retorno a la democracia. Hoy tenemos como entrevistada a la compañera Miriam Villalba, madre de Linian María, de 12 años, y tía de María del Carmen, de 11 años. Dos niñas que fueron torturadas, violadas y asesinadas por miembros del ejército paraguayo. Además, es hermana de Laura Villalba y Carmen Villalba, quienes son presas políticas del Estado paraguayo, y Miriam también es una militante activa de la gremial de abogados y abogadas en Argentina. Compañera Miriam, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros, y también para la amable audiencia. Mira, la primera pregunta que tengo que hacerle es la siguiente. Si nos podría relatar qué sucedió el 2 de octubre del 2020, es decir, hace 3 años atrás. Perdón, el 2 de septiembre. Que hiciste justamente a este programa, que me pareció muy importante y me parece muy importante mencionarlo, que justamente habla de las dictaduras de América Latina. Como bien lo mencionaste, Paraguay tuvo una de las dictaduras más largas de América Latina, 34 años y medio. Esta dictadura vino de la mano del Partido Colorado, partido que hasta ahora está en el poder en Paraguay. La mayor parte de la nación aún no se ha salido de ese yugo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Es importante también mencionar que Paraguay es uno de los países más desiguales, donde el 80% de las tierras se encuentra en manos del 2% de la población, y ese 2% de la población, o sea, el 80% de la población se encuentran dispersos. Dispersos digo porque las comunidades campesinas, las comunidades indígenas se encuentran en lugares inhóspitos, muy abandonados, con la carencia absoluta de los servicios básicos que son fundamentales para cualquier ser humano. O sea, existe una ausencia total del Estado en cuanto a asistencia a los ciudadanos. También es importante mencionar que gran parte de la población paraguaya se encuentra en Argentina y en otros países como España, justamente buscando un mejor nivel de vida, buscando trabajo, que en Paraguay no hay. Y es triste porque es un país muy rico en recursos humanos, pero lastimosamente las instituciones están copadas por funcionarios, por políticos corruptos, por políticos ligados al narcotráfico. Y esta situación se ve muy repercutida en las comunidades campesinas e indígenas. La comunidad campesina y la comunidad indígena no tiene forma de defenderse porque son objetos de represalia, objetos de causas armadas, en algunos casos inclusive asesinatos de dirigentes campesinos que no se dejan manipular, no se dejan presionar por el poder político de turno. Y estas causas nunca se investigan. No se investigan porque se trata de gran parte de la población que no tienen recursos cómo acceder a una justicia, no tienen las herramientas necesarias para hacer las denuncias. Este 2 de septiembre, o sea, el 2 de septiembre del 2020,
nosotras como familia, mi hija Lilian y mi sobrina María Carmen. Nuestras niñas tenían 11 años. Lilian y María Carmen nacieron en Argentina justamente por la persecución política hacia nuestra familia. Importante mencionar que Carmen Villalba, comunista, también militante del Ejército del Pueblo Paraguayo. Tengo otros hermanos, como mi hermano que falleció hace un año, Osvaldo Villalba, que desde muy joven, desde muy corta edad abrazó la lucha armada, abrazó esa esperanza de poder por lo menos aportar un grano de arena. Como él decía, nosotros somos la semilla que alguna vez germinarán para que el pueblo pueda levantarse contra ese régimen dictatorial, contra ese régimen corrupto, que lo único que hace es hambrear al pueblo paraguayo. Él entregó su vida por esa causa que él consideró justo. Mis niñas fueron a visitar el 2 de septiembre, o sea, ellas se fueron el 19 de diciembre del 2019, aprovechando unas vacaciones, pasaron al lado paraguayo para visitar a nuestros familiares. Y justamente queriendo conocer a sus papás, que es un derecho legítimo que tienen todos los niños y niñas, según lo establecido en nuestros tratados internacionales, el derecho a la identidad. Esta situación fue aprovechada por el Servicio de Inteligencia de Paraguay, porque desde Paraguay hicieron una conferencia de prensa ese mismo 2 de septiembre, diciendo que ellos desde un principio detectaron la presencia de nuestros niños ahí. Lilian y María Carmen estaban acompañadas por su tía Laura. También estaban las mellizas, hijas de Carmen Villalba, Lichita, que hasta hoy está con desaparición forzada, y Tamara Nay, que pudo volver a Argentina, sorteando los cercos militares que justamente instalaron en la zona donde ella estaba. El 2 de septiembre, las fuerzas militares y policías de Paraguay, al más estilo de la dictadura de Alfredo Stroessner, capturan a nuestras niñas, la torturan y la ejecutan. Ese 2 de septiembre, los cuerpos de nuestras niñitas fueron tiradas en una fosa común. El expresidente paraguayo, en el que en ese momento estaba, que hace poco entregó justamente la presidencia, que es Mario Aldo Benítez, hizo una conferencia de prensa ese 2 de septiembre, se fue hasta ese campamento donde hicieron ese operativo montado, donde capturan a nuestras niñas y le hieren a Lichita, que logró salirse de ese operativo montado. Hace una conferencia de prensa diciendo que es uno de los operativos más exitosos que realizó la Fuerza de Tarea Conjunta en contra de la insurrección del Ejército del Pueblo Paraguayo. En ese momento dijeron que se trataban de 2 personas adultas, principales integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, que por esa razón fue un golpe muy importante para el EPP, y felicitaba a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta que participaron en ese operativo. Con el correr de las horas, no tuvieron otra opción que aceptar que se trataba de 2 niñas de tan solo 11 años, niñas que estaban cursando el 5º grado en una escuela en Misiones, niñas que nacieron en el extranjero, en Argentina, justamente por la persecución política implacable que hicieron hacia la familia. Este doble infanticidio lo hemos denunciado desde un principio a través de una campaña internacional que lo hemos realizado
con varias organizaciones de Argentina y de otras partes, con el acompañamiento incondicional de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, hemos lanzado una campaña internacional al cual lo denominamos Eran Niñas, aparición con vida de Lichita y libertad a Laura Villalba. ¿Por qué lo mencionamos como la campaña internacional Eran Niñas? Porque el gobierno paraguayo hasta hoy en día no acepta que se trataban de dos niñas de tan solo 11 años. Hemos realizado varias denuncias internacionales ante el Comité de Niños de Ginebra, ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de Ejecuciones Extrajudiciales, denunciando al Estado paraguayo. Toda esta situación que estoy relatando, no se ha investigado hasta ahora el doble infanticidio de Lilian y María Carmen. Hasta ahora sigue impune, al más estilo estronista, porque en Paraguay es importante mencionar que no se hizo ningún tipo de juicio de crimen de juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometido por el dictador sanguinario Alfredo Stroessner. Obviamente la suerte de mis niñas es la misma. No existe ninguna persona que está procesada y mucho menos detenida en ese caso. No se ha investigado absolutamente nada. Lichita, de tan solo 14 años, sobrina mía que se encuentra desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020. Lichita que nació en la cárcel, hija de Carmen Villalba, de Alcides Oviedo, nació en la cárcel desde muy chiquita. Vio como la injusticia, como era la vida de su mamá en la cárcel. Lichita de muy chiquita vino a vivir con nosotras acá en Misiones, estaba cursando primer año en una escuela técnica y hasta hoy en día se encuentra desaparecida. También de la misma forma, no se investiga la desaparición forzada de Lichita. Lichita desapareció en una zona que estaba militarizada. Las comunidades indígenas que rodean o que viven en esa zona, lo que manifestaron es que fue vista llevada a la fuerza por militares. Y esto constituyen crímenes de lesa humanidad que siguen impunes, o que seguirán impunes como tantos otros asesinatos por encargo de dirigentes campesinos. Y bueno, lo otro es que la que está privada de libertad en este caso es justamente Laura Villalba. ¿Quién es Laura Villalba? Laura es mamá de María Carmen, es hermana mía, hermana de Carmen Villalba, y ella fue la que acompañó a nuestras niñas. Ella fue la que le llevó a nuestras niñas garantizando el derecho a la identidad, el derecho a poder conocer a sus papás. Laura está presa desde el 23 de diciembre del 2020. La detienen en un camino vecinal donde estaba buscando desesperadamente a Lichita. En ese momento que la detuvieron, ella no contaba con ningún tipo de orden de captura. Hoy, ese momento, la jueza penal de garantía de Asunción decreta su prisión en un cuartel militar, siendo de Viña Juez, siendo la única persona civil privada en ese lugar y con un sistema de encierro absoluto. Laura estaba incomunicada, aislada las 24 horas, vigilada por personal militar. Después de que hemos realizado varias denuncias internacionales, así como también a través de la Gremial de Abogados y Abogadas, hemos solicitado medida cautelar ante las Naciones Unidas. Y bueno, y también las movilizaciones que hemos realizado acá en Argentina y en otros países, acompañado de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, feministas, hemos logrado que Laura sea trasladada de ese cuartel militar a un penal civil, donde continúa con el mismo régimen. Ese penal civil, que era Cerezo, tenía el mismo sistema de encierro, 23 horas al día,
prácticamente visita familiar no recibe, porque como familia estamos todos con repercusión, con refugio político acá en Argentina. El Paraguay, el Estado infanticida de Paraguay, el gobierno infanticida, no solo cegó la vida de nuestras niñas, sino también nos persigue a nosotros familiares en el exterior, que nos vieron, por esa razón nos vimos obligada, forzada a solicitar un refugio político. Y Laura, a Laura la visitan las organizaciones de Argentina. Hoy en día está en puerta de un juicio oral, un juicio arbitrario, un juicio ilegal, un juicio por causas armadas. Fíjense que la acusan de ser mala madre, la acusan de violación del deber de cuidado y educación y violencia familiar. O sea, el Estado paraguayo está diciendo que Laura es responsable de que nuestras niñas estuvieran ese 2 de septiembre para que los policías y militares la capturen, la torturen y la ejecuten, sabiendo que esa situación o esa causa tiene una expectativa de pena no muy alta, entonces le armaron otra causa por terrorismo, causas que obviamente la defensa va sin ningún tipo de pruebas. El juez penal de garantía de Paraguay en las dos causas no admitió ningún tipo de prueba a favor de la defensa, violando las garantías procesales, las garantías mínimas que está establecido en nuestro Código Procesal Penal. Laura estaría enfrentando ese juicio en este noviembre. Ya 3 veces se suspendió ese juicio. Se suspendió por pedido de la Fiscalía, un pedido que ni siquiera fue fundamentado. Y esta última vez, la defensa de Laura le tuvo que recusar a ese tribunal. ¿Por qué le recusó? ¿Y qué significaría esto? En términos sencillos, que la defensa le dice al tribunal que se aparte del caso por el hecho de que es muy imparcial. La fiscalía puede hacer lo que quiera. La fiscalía está presentando una acusación contra una persona que se está exponiendo a muchos años de cárcel sin ningún tipo de prueba. Y el tribunal acepta todo, como es una práctica común. Pueden conseguir o pueden darle muchos años de condena a personas sin ningún tipo de prueba. Y por esa razón, la defensa se vio obligada a recusar a ese tribunal. Y esta recusación jurídicamente es intrascendente. ¿Por qué razón? Porque es prácticamente imposible que un tribunal de alzada salga en contra del tribunal sentencia, por ejemplo, en el caso de Paraguay. ¿Por qué? Porque entre ellos se cubren todo y entre ellos se protegen. Por eso tiene más una mirada política lo que hizo la defensa que una mirada jurídica, porque jurídicamente realmente es irrelevante el hecho de que este mismo tribunal haya sido confirmado, porque ya fue confirmado por el tribunal de alzada, este mismo tribunal a quien la defensa le está diciendo que es imparcial, es el que va a juzgarle a Laura, el que va a condenarle a Laura. Y bueno, pero no, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando por la libertad de Laura, por la absolución de Laura, porque realmente Laura no tendría que estar en el banquillo de los acusados. Laura no tuvo el derecho de aduelarle a su hija, y es la que está en esa situación ahora, está en un encierro prácticamente 23 a 24 horas, donde la comunicación con personas, con organizaciones, se da cada cierto tiempo, pero no es muy frecuente. Y obviamente la visita de familiares es nulo. Está muteado.
Ahora sí. Ahora sí, La dictadura, Sí. la dictadura de Stroessner duró algo más de 34 años y el Partido Colorado estuvo en el gobierno por 60 años. Paraguay es uno de los países de la región más desiguales. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta todo esto para que la compañera Carmen, o sea, tu hermana tuya y hermana de Laura, haya desarrollado su militancia revolucionaria? ¿Y cuáles fueron los elementos que la impulsaron? Esa es la pregunta, compañera. Carmen, bueno, Carmen en principio comenzó a militar en un movimiento de izquierda, el movimiento Patria Libre, en ese momento justamente mirando todas las injusticias, la desigualdad que se podía apreciar en nuestra comunidad. Ella comenzó a militar en un movimiento de izquierda justamente para ver cómo podría aportar en ese ámbito para cambiar el sueño de mis hermanos. Siempre fue por un mundo mejor, por una sociedad mejor, con justicia social para todos. Y eso le valió a Carmen ya varios años de prisión, varios años ya está privada de libertad. Le valió a Carmen tener que enfrentar la muerte de su hijo Néstor Alcides Oviedo Villalba en el 2010. Quien nació en la cárcel, Néstor nació en la cárcel en un pastor, así como las mellizas nacieron en la cárcel. Y obviamente hoy la situación más dramática también que está pasando, aparte del fallecimiento del doble infanticidio de sus sobrinas, también la desaparición forzada de Lichita. Carmen ya tenía que recuperar su libertad, por eso decimos que es presa con condena cumplida. Carmen todos los días tiene que estar peleando por los mínimos derechos que puede tener en ese lugar de encierro, donde ya lleva casi 20 años de prisión. Tenía que estar recuperando ya su libertad. ¿Y qué hace el gobierno paraguayo? O sea, la Fiscalía de Paraguay le sacan una causa del cajón, le montan una nueva causa, la condenan a bastantes años de pena privativa de libertad. Y bueno, en esa situación está pasando Carmen, pero ella es muy fuerte, ella está muy convencida de sus principios, por eso ella dice: yo soy militante, comunista, revolucionaria, y sé a qué me expongo, sé lo difícil que es ir contra la corriente, pero estoy dispuesta a pagar el precio que uno debe pagar por pensar diferente, por soñar diferente. Mira, en estos documentos se dice que hay muchos gobiernos progresistas en América Latina, ¿ya? ¿Han recibido algún apoyo de ellos? ¿Existe alguna relación o gestión tendientes a generar una presión sobre los poderes del Estado paraguayo para lograr la libertad? Bueno, son preguntas bastante complejas. Con relación al gobierno argentino, lo que le puedo manifestar es que desde un principio el gobierno argentino estuvo apoyando muy fuertemente a la familia, exigiendo justamente por Lilian y María Carmen, que son de nacionalidad argentina, y exigiendo al Estado paraguayo de que se investigue ese doble infanticidio. Inclusive estaban exigiendo el ingreso del equipo antropológico argentino, y no ha logrado absolutamente nada. O sea, a Paraguay lo que no le interesa nada. Paraguay no permite el ingreso de ningún tipo de organismo internacional para verificar dicha situación. Porque es una práctica común en Paraguay. O sea, en Paraguay hay muchos presos políticos que están por causas armadas, por condenas sin pruebas, y eso no trasciende. Así también como dirigentes campesinos que fueron ejecutados, no fueron investigados.
El caso de nuestras niñas trascendió por el hecho de que son de nacionalidad argentina, porque si no quedaba en Paraguay. Obviamente, sin posibilidad de investigarse, peor todavía, porque ni siquiera denuncia internacional se puede hacer. Y de otros gobiernos progresistas de América Latina, la verdad que poco o nada. Para decir mejor nada. Lo que sí, desde un principio recibimos el respaldo de organizaciones sociales, organizaciones feministas, algunas organizaciones de derechos humanos y, bueno, en mi caso, el acompañamiento de la gremial de abogados y abogadas. Y con relación a los partidos, a los movimientos progresistas de Paraguay, sí que ninguno se manifestaron, ninguno se pronunciaron, ni siquiera los organismos de derechos humanos de Paraguay no se pronunciaron sobre el caso. Por dos razones. En el caso de las organizaciones, seguro organizaciones campesinas, organizaciones feministas, por el temor, por la represalia. Y en el caso de organizaciones de derechos humanos, sí que yo diría más bien es por comodidad, porque también muchos son financiados por la USAID y obviamente por el gobierno paraguayo. Por eso prefieren el silencio. Y no es el único caso que toman esa decisión del silencio, porque realmente para denunciar casos de atropello, casos de desalojos violentos, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, mira, a diario, prácticamente a diario sucede, y eso no sale, eso no trasciende, eso no se denuncia. Y las organizaciones de derechos humanos que tienen más relevancia, lo único que hasta el momento han hecho es hacer libros y buscar financiamiento. En Claro, sí, relación a eso. esta pregunta, compañera, la pregunta va enfocada a lo siguiente. O sea, nosotros tenemos un presidente progresista que cuando concurre, qué sé yo, a los foros internacionales, la ONU o sus giras por Europa, critica mucho, digamos, a los gobiernos de Cuba, al gobierno de Venezuela, incluso Bolivia, ¿ya? Nicaragua, pero cuando fue al asunto de la asunción de mando en Paraguay, no dijo absolutamente ninguna palabra con respecto, digamos, a la corrupción y a la violación de los derechos humanos que había en ese país. Entonces, por eso que va la pregunta, porque él es un gobierno que se dice progresista, ¿ya? Pero resulta, digamos, que ese progresismo llega solamente hasta donde, según mi parecer, tiene la autorización del gobierno norteamericano para poder hablar, ¿ya? Y también me gustó mucho la parte donde dices de que las organizaciones de derechos humanos en Paraguay son financiadas por las instituciones estatales, porque nosotros estamos en una lucha constante en contra de eso acá en Chile, porque precisamente nosotros no queremos ser financiados por instituciones del Estado, porque eso sería tener que trabajar, digamos, para el Estado. Y resulta que las organizaciones de derechos humanos tienen que ser de fuera del Estado porque resulta que a ellos son los que estamos denunciando, ¿ya? Entonces, por eso que a mí me llama la atención y fue muy buena tu respuesta con respecto a eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es tu parecer con respecto, digamos, a las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional? Porque no sé si han recibido ayuda con respecto a eso. Con relación a las organizaciones internacionales, por ejemplo, Organización de Derechos Humanos de Argentina, realmente muchos se hicieron eco de la situación. Muchas organizaciones han denunciado justamente el doble infanticidio. Y bueno, es una lucha constante porque mira que a diario acá en Argentina también vemos varios tipos de atropellos a los derechos humanos de comunidades, por ejemplo, el caso de Jujuy, el caso de los mapuches, y bueno, son varias situaciones, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar ahí insistiendo todo el tiempo para que no dejen de pronunciarse sobre el caso de nuestras niñas. Y realmente con relación a las organizaciones de derechos humanos de Argentina, hemos logrado bastante, hemos logrado ese pronunciamiento, y también de las madres de Plaza de Mayo, que también acompañaron eso, y bueno, cada cierto tiempo también
siguen acompañando, ¿verdad? Por ejemplo, esta última movilización que hicimos, estamos haciendo movilizaciones. El 2 de septiembre hicimos una gran movilización frente a la Embajada Paraguaya. Desde el 2020 estamos sosteniendo esa movilización los meses de septiembre, el 2 de septiembre y el 30 de noviembre, que es justamente el aniversario, 3 años se va a cumplir la desaparición forzada de Lichita. Y estas movilizaciones son muy acompañadas por las organizaciones de derechos humanos de Argentina, así también como muchas otras organizaciones políticas, sociales, feministas de Argentina. Principalmente me puedo basar en las organizaciones de derechos humanos de Argentina, porque realmente otras organizaciones no lo conozco. Procuramos mucho hacer las denuncias. En otros países hemos logrado que se hagan denuncias de algunas organizaciones en Uruguay y en otros países, pero de donde estamos sosteniendo y muy fuertemente es desde Argentina. Ya, interesante lo que dijo compañero. Interesante lo que dijo compañero. Me ubica en un tema que me quedó dando vueltas. Cuando hablaba, por ejemplo, de que las organizaciones de derechos humanos eran financiadas por USAID y por el Estado. Acá en Chile pasa, como decía el compañero, pasa algo similar, donde existe una verdadera industria de derechos humanos, tomando en cuenta que el Estado financia a la gran mayoría de las organizaciones, partiendo por el INDH, etcétera, y a través de proyectos distintas cosas. Pero las organizaciones que no estamos insertas en la institucionalidad, por decirlo, hemos ido creando pequeñas coordinadoras para tratar de hacer educación o ir visibilizando los casos, como por ejemplo el de su sobrino. Ahora quise hacer una consulta a usted. ¿Está participando dentro de una coordinadora internacional de organizaciones por los derechos humanos? Lo pregunto porque salió un saludo el cual usted hablaba. Sí. Y de ser así, quisiera saber más de usted, ¿qué se trata esta coordinadora? ¿Qué países participan? Cosas de esa índole. Eso. Bueno, esta coordinadora justamente se lanzó en estos días. Es una coordinadora internacional por presos y presas políticas de América Latina y el mundo. Justamente la idea es entrelazar o crear un lazo de solidaridad entre muchos países. Tengo conocimiento que, bueno, están obviamente Paraguay, Argentina, Colombia y otros países que forman parte de esta coordinadora. Es una coordinadora muy reciente, así es que realmente muy a profundidad no podría hablar porque más bien me invitaron a formar parte de esta coordinadora justamente por mi situación de hermana de Laura y Carmen Villalba. Y bueno, obviamente para denunciar también la situación de encierro y la situación de prisión de todos los presas políticas de nuestra América Latina y del mundo, que hay en muchísimos países. Casi todos los países tienen presos políticos, solamente que esa situación no se reconoce. La acusan de alguna causa, una causa penal tipificada en los códigos penales y realmente el trasfondo son presos políticos, son presos de conciencia. El caso de Laura Villalba y de las niñas desaparecidas, o sea, torturadas y violadas y asesinadas, yo creo que casi nadie lo conoce en Chile, o sea, ha sido muy invisibilizado el tema. Si yo le pregunto, digamos, a la gente de derechos humanos o símiles, son muy pocos los que conocen este caso. En el caso nuestro, digamos, lo conocimos porque le hicimos una entrevista al Negro Suárez y por ahí, digamos, me llegó una información, si no tampoco lo conoceríamos.
Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como chilenos, como miembros, digamos, de organizaciones de derechos humanos, para poder hacer más visible este caso a nivel internacional? Y justamente el objetivo principal de los medios hegemónicos es invisibilizar esta situación. Obviamente lo que menos hicieron, y desde Paraguay se encargaron de no pasar ningún tipo de información sobre este caso, salvo ese 2 de septiembre, cuando la visten a mis niñas de uniforme militar y hacen circular la foto por todos los medios de prensa. Luego de eso no se habló del caso, y la mayoría de los países hacen los mismos. Los medios hegemónicos se encargan de crear ese cerco mediático sobre la causa. Y es muy importante, mira, valoro muchísimo el trabajo de los medios alternativos que justamente a pesar de todo están sacando las informaciones sobre este caso. Nosotros más nos manejamos con los medios alternativos para difundir la situación de Paraguay, para denunciar el doble infanticidio, para exigir la aparición de Lichita y obviamente para reclamar por la libertad y la absolución de Laura y de Carmen Villalba. Por eso me parece de suma importancia replicar estas informaciones, visibilizar y obviamente demostrar que en Paraguay, por más de que dice que es un país democrático, por más de que dice que es un país respetuoso de las leyes, que se pasa firmando tratados internacionales, es el que se encarga de violar todas las leyes internacionales, de violar derechos de los niños y de las niñas, de impunemente torturar, capturar, torturar y ejecutar a 2 niñas de tan solo 11 años. O sea, evidentemente que no todo está bien, evidentemente que esto se tiene que denunciar, se tiene que conocer, se tiene que saber que el Paraguay es un país infanticida, que el gobierno paraguayo es un país infanticida que utiliza la misma práctica que utilizaba Alfredo Stroessner cuando violaba a niños, a niñas, cuando hacía desaparecer a dirigentes, a referentes de algún tipo de organización política, cuando se llenaban las cárceles, aunque ahora de la misma forma, por causas armadas, las cárceles estaban copadas, estaban llenas de personas que no tenían, no tenían afín a ese gobierno, no eran afín a ese gobierno, y bueno, es la misma situación. Muchas cárceles paraguayas están llenas de presos políticos, en su minoría, pero después son todos gente que están por microtráfico, gente que necesitan trabajo, que se necesita educación, que necesitan una oportunidad para poder solventar los gastos, para poder mantener a su familia, están en la cárcel. Y los grandes ladrones están en las instituciones públicas. Los grandes ladrones se pasean ahí en el Congreso. Los grandes narcotraficantes se pasean en el Congreso. Y los que están en las cárceles son los perejiles, los encargados de microtráfico. Y después la otra parte son los presos políticos. Mira, una consulta. Por eso les digo que lo que se puede hacer es visibilizar la situación de la situación de Paraguay, porque hemos denunciado en varias, hemos denunciado, estamos denunciando desde el 2 de septiembre del 2020 lo que está sucediendo en Paraguay, lo que sucedió con nuestras niñas. Por esa razón hemos organizado una campaña internacional al cual la denominamos Eran Niñas, donde exigimos la aparición con vida de Lichita y la libertad de Laura Villalba. Estamos en las redes sociales difundiendo a diario todas las actividades que se están realizando justamente por el caso. Vale. Mira, una consulta. La ex alta comisionada por los derechos humanos, que fue expresidente de Chile, que hace gárgaras con la defensa de los derechos humanos en lugares como China, Cuba, El Salvador, etcétera, se pronunció acerca de este caso, se fue a, a Paraguay a ver qué es lo que había sucedido, por qué habían masacrado a 2 niñas.
por querer impuesto uniforme de combate a 2 niñas, que eso a todas luces se ve que es un montaje, cosa que sucede en todos lados del mundo. O sea, mi pregunta es la siguiente, es, ¿la ex alta comisionada Michelle Bachelet fue a hacerse presente en este caso o no? Bueno, la alta comisionada se pronunció sobre eso. Que yo sepa, no fue a Paraguay, pero sí se pronunció sobre el caso justamente observando al Estado paraguayo para que investigue esta situación. ¿Por qué razón? Porque nosotros desde acá, en compañía, o sea, principalmente la gremial de abogados y abogadas argentina, hemos realizado una denuncia internacional a las Naciones Unidas, hemos realizado una denuncia internacional ante el Comité de Niños de Ginebra, que estábamos esperando el resultado de esa denuncia. Paraguay nunca contestó absolutamente nada, o nunca, y realmente nunca contestó, nunca le interesó el caso, siempre se negó a proporcionar cualquier tipo de información, y obviamente se negó rotundamente a recibir a cualquier organismo internacional para, para investigar o para participar en la investigación sobre este doble infanticidio. Lo mismo lo hizo con el equipo antropológico argentino, que desde un principio de Cancillería estuvieron hablando con Paraguay para que deje de salir el equipo antropológico argentino para que se le haga una autopsia a las niñas, cosa que nunca se hizo, porque para nosotras como familia no nos quedó duda de que nuestras niñas sí fueron torturadas, con el testimonio de Tamara Naín Oviedo Villalba, que es melliza, hermana melliza de Lichita. Ella dijo perfectamente ante las naciones, ante el Comité de Niños de Ginebra, donde ella dio su testimonio, dijo que Lilian y María Carmen fueron capturadas vivas. Y a nosotros realmente nos pasaron fotos de nuestras niñas ya sin vida, con muchos cortes, que se puede ver, se podía apreciar perfectamente en la foto que desde el propio gobierno hicieron circular con ese uniforme militar, foto de nuestras niñas, donde se le veía sin los deditos, con cortes, y por esa razón nosotros desde un principio pedimos el ingreso del equipo antropológico argentino, que Argentina sí estaba en condiciones de mandar. Inclusive había una propuesta de que integre medicina legal de Paraguay, inclusive de España, y tengo entendido que tenía que ser de Portugal también, y bueno, Paraguay no quiere saber nada de ningún tipo de investigación. Y hasta hoy en día, porque no existe ninguna carpeta fiscal donde se investiga el doble infanticidio. Hasta ahora estamos detrás de esa causa como familia, no podemos ingresar en esa causa. Nuestro abogado defensor hasta ahora sigue recorriendo la oficina de la fiscalía buscando esa supuesta carpeta donde están investigando, y no existe. No existe. Compañera, en 1989 la dictadura de Stroessner llegó a su término formal. Han pasado 34 años desde entonces. La pregunta es, ¿qué queda de la dictadura en la sociedad paraguaya, en el Estado y sus instituciones, en las Fuerzas Armadas y represión, en el modelo económico y en su clase dominante? ¿Y cómo afecta esto a la lucha por los derechos humanos y por la libertad de la compañera Laura Villalba? Esa es la pregunta, compañera. Bueno, con relación a la dictadura, realmente decimos que ya pasó muchísimo tiempo, pero en Paraguay sigue todavía, hay todavía esa dictadura, porque es importante volver a mencionar que el partido que está en el poder es el Partido Colorado. Todas las instituciones tienen la misma práctica de lo que era la época de Stroessner. ¿Por qué razón? Porque esas instituciones son ocupadas por funcionarios ¿cómo les digo?, que responden a ese mismo régimen. Fíjense que nuestro presidente anterior era hijo del que fue secretario privado de Alfredo Stroessner, o sea, el patrimonio de oro que manejó el Paraguay a sus antojos en la época de la dictadura de Stroessner, sigue en el poder. Las instituciones públicas, la fiscalía, todos están parientes de los mismos que formaron parte de la dictadura de Alfredo Stroessner. ¿Y cómo queda esta forma de la
cómo repercute esa situación al pueblo común, es el temor. Existe mucho temor. La gente opta por no meterse en problema ajeno para no ganarse un problema, porque allá es importante, o sea, voy a mencionar también el caso de cuando a nuestras niñas la ejecutaron. Ese día salieron en una movilización, una manifestación espontánea frente al Panteón de los Héroes, un grupo de feministas y de otras personas muy mayores, creo que estaba un poeta también ahí. ¿Y qué hicieron? O sea, fue una reacción espontánea de la gente a manifestarse, y lo primero que hicieron es comenzaron a perseguir a esa gente, a armarle causa. Inclusive dos tuvieron que pedir refugio acá en Argentina porque le estaban armando causa en Paraguay. Y anda a pedir alguna información a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas que den su forma, su pensamiento, qué opinan sobre ese caso, o directamente que participen en una movilización. Es imposible conseguir eso en Paraguay, si ni siquiera se está denunciando los desalojos violentos de comunidades indígenas, y mucho menos sería un caso de doble infanticidio donde toda la fuerza militar actúa fuertemente armada hasta los dientes contra dos niñas de tan solo 11 años. Un operativo montado donde estuvo avalado por un fiscal, por un juez, un operativo militar montado que estuvo muy festejado del propio expresidente en ese momento, Mario Aldo Benítez. Entonces, ¿cómo uno reacciona ante esta situación? Y la otra cuestión, que en Paraguay, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, se tejió también el sistema de pura hueveato que nosotros le decimos al Paraguay, que es la delación, el infiltrado. O sea, el vecino puede estar contando todo lo que vos haces a los militares a cambio de algún tipo de beneficio económico, o sencillamente para congraciarse con los policías y los militares. Eso sucede hoy en día en la zona norte. Entonces existe mucho temor de participar en un tipo de movilización, de denunciar. Imagínense que los medios alternativos de San Pedro en un principio se hicieron eco de esta situación, medios alternativos, y después ya no pudieron seguir denunciando. ¿Por qué? Porque vienen y nos amenazan que nos van a cerrar la radio, nos van a clausurar la radio, nos amenazan que nos van a armar causas armadas, nos siguen en nuestras casas. Entonces, ¿cómo se sostiene una denuncia desde ese punto de vista? Y obviamente la situación de Laura, tenemos mucho que pelear. Sabemos bien que en el sistema jurídico paraguayo es prácticamente nada lo que vamos a lograr, porque desde un principio esa causa es armada, esa causa es ilegal, es arbitraria. Se están pisoteando hasta los mínimos derechos procesales de Laura. Laura está expuesta a una condena muy alta, está en un sistema de encierro absoluto de 23 horas, siendo la única persona privada de libertad con ese régimen. Hasta hace poco estaba en un penal civil donde le tenían vigilada con cámaras y micrófonos hasta en el sanitario. Así es que es duro, la realidad es duro si uno sigue pensando en eso, si sigue pensando que Laura tiene 4 hijos acá en Argentina que le esperan y quieren saber qué pasó de su mamá, que por qué no pueden ver a su mamá, porque tampoco los niños pueden visitar. Hace 3 años no le ven a su mamá. Pero hay que seguir peleando, no nos queda de otra que seguir denunciando, y que en algún momento realmente es un sueño que no vuelva a suceder estas situaciones, y cosa que sabemos perfectamente que cada día se va a recrudecer más esa situación. Pero en honor a nuestras niñas, a Néstor, a Alcides, a Lilian, a María Carmen, a la desaparición de Lichita, tenemos la obligación de seguir denunciando, y la obligación de sostener esta campaña internacional, la obligación de exigir libertad a Laura y también a Carmen y a todos los presos políticos, presos y presas políticas. Estás muteado. Ahí sí. Compañera, le damos las gracias por haber venido a este programa. Nosotros, a través de nuestras redes, trataremos de visibilizar este caso
porque como decía delante, son muy pocos la gente que lo conoce o que está al tanto respecto a lo que pasó en Paraguay, ¿ya? Y de alguna manera trataremos de ayudar, ¿ya? La Comisión de Derechos Humanos, tanto de Quilpué como de algunas amigas que tenemos, vamos a plantear, digamos, esta situación para poder también influir o poder presionar desde nuestro país por la libertad tanto de Laura, tu hermana, como por se esclarezca el caso de las niñas asesinadas, ¿ya? Así que muy millón de gracias, compañera, y la dejo para las palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio que me han cedido. Y sí, realmente sería muy importante, muy interesante el aporte de poder visibilizar esta situación, de poder transmitir todo lo que está sucediendo y obviamente la solidaridad internacional es lo que une al pueblo y bueno, y en cada rincón se pueda estar denunciando, se puede estar reclamando, bueno, reclamando la aparición con vida de Lichita, niña de 14 años, que desde el 20 de noviembre está desaparecida. Y bueno, y también exigir una justicia, sería como una justicia popular por Lilian y María Carmen, y obviamente la libertad de Laura, Laura que está presa por maternar, Laura que está presa por portación de apellido, Laura que extraña a sus hijos, que está acá en Argentina conmigo, que no pueden pasar al lado paraguayo, y que le están esperando a la mamá, y obviamente la libertad de Carmen, Carmen que es presa con condena cumplida, Carmen que no puede hacer nada, o no puede salir a buscar a su hija Lichita, que no pueda seguir esa situación, que no vuelva a suceder esa situación, que no haya más desapariciones en en nuestra América y en el mundo. Y bueno, y obviamente la solidaridad internacional es lo más importante, es lo que fortalece a cada una de las luchas. Así es que le agradezco muchísimo. Estás muteado, compañero. Bueno, tenemos que el tiempo es nuestro peor enemigo en este tipo de programas. Tenemos que despedirlo, pero antes de despedirnos queremos avisarle o informar de que el próximo viernes a las 20 horas va a estar Abner Vega desde Europa, el cual nos va a entregar una visión con respecto a lo que está pasando últimamente en nuestro país, que no es poco, ¿ya? Y en el mes de octubre, el 7 de octubre, tenemos un conversatorio en vivo en Valparaíso, local por confirmar, en el cual va a estar un compañero que fue combatiente de la moneda en 1973, ya que estuvo al lado de Allende en la lucha por la democracia o por el proyecto político que tenía la Unidad Popular. Así que los esperamos, compañeros, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes en el programa de las noticias nacionales. Y nuevamente le doy las gracias a Miriam y un gran abrazo solidario, y que nosotros desde acá algo haremos, digamos, con respecto a lo que está sucediendo con el caso de la familia Villalba, porque no solamente una, sino que es la familia Villalba, a la que están atacando en estos momentos el Estado de Paraguay. Un gran abrazo, compañeros, y nos veremos en una próxima oportunidad.